Hola, mis queridos. La abuela Clotilde quiere saber desde dónde nos están viendo. Cuéntamelo en los comentarios. Ah, y aprovecha para darle me gusta y suscribirte, porque aquí siempre compartimos historias emocionantes que tocan el corazón. Ahora, toma un café, ponte cómodo y acompáñame en este viaje, porque esta historia te va a conmover. Me llamo Clotilde, tengo 75 años, y siempre creí que mi vida era un libro abierto, lleno de capítulos de amor, dedicación, y sobre todo, de una conexión inquebrantable con mi única hija, Sofía. Ella era mi sol, mi razón de ser, el centro de mi universo. Desde que nació, mi vida giró en torno a ella. Fui madre soltera, y cada sacrificio, cada esfuerzo, cada lágrima y cada sonrisa fueron por y para Sofía. Pensaba que teníamos una relación perfecta, de esas que se ven en las películas, donde madre e hija son las mejores amigas, confidentes y apoyo mutuo. Qué ingenua fui y nunca imaginé que la persona a la que le di todo, mi propia sangre, sería la que me clavaría la puñalada más profunda. La traición, mis queridos, duele, pero cuando viene de quien menos esperas, de quien más amas, es un dolor que te desgarra el alma. Pero no se preocupen, esta no es una historia solo de dolor. Es una historia de cómo una abuela de 75 años, que pensaba que ya lo había visto todo, encontró una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Es la historia de cómo me levanté de las cenizas, más fuerte y más sabia que nunca. ¿Están listos para escuchar cómo mi mundo se desmoronó y cómo, contra todo pronóstico, logré reconstruirlo? Prepárense, porque lo que les voy a contar les hará cuestionar todo lo que creen sobre la familia y la confianza. Y si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. La abuela Clotilde te lo agradecerá. Mi vida, antes de que todo se desmoronara, era sencilla, pero llena de un amor que yo creía incondicional. Desde que Sofía llegó a este mundo, mi corazón encontró su propósito. Yo era joven, con sueños. Pero todos ellos se fusionaron en uno solo, darle a mi hija la mejor vida posible. Trabajé incansablemente, día y noche, para que nunca le faltara nada. Fui costurera, cocinera, limpiadora, cada puntada, cada plato, cada rincón limpio de nuestra pequeña casa era un acto de amor por ella. Sofía creció siendo una niña inteligente, vivaz, y yo la adoraba. Era mi reflejo, mi orgullo. Siempre me decía, mamá, cuando sea grande, te voy a cuidar como tú me cuidas a mí. Nunca te faltará nada. Esas palabras, mis queridos, eran música para mis oídos, el bálsamo para mis cansancios. Con el tiempo, ella se hizo una mujer. Se casó, tuvo sus propios hijos, mis adorados nietos, y yo sentía que mi vida estaba completa. Tenía mi casa, mis recuerdos, y la cercanía de mi hija y mis nietos. ¿Qué más podía pedir una anciana como yo? Sofía siempre fue un poco práctica, digamos. Siempre atenta a mis finanzas, a mis ahorros. Al principio, lo veía como una bendición. Ay, mi hija tan preocupada por su viejita, pensaba yo. Ella me ayudaba con los trámites del banco, con las cuentas de la casa. Mamá, no te preocupes por eso, yo me encargo, me decía con esa sonrisa que tanto me tranquilizaba. Si alguna vez le pedía dinero prestado, o si necesitaba una ayuda extra para alguna emergencia, yo se la daba sin dudar. Al fin y al cabo, ¿para quién más iba a ser mi dinero sino para mi propia hija? Recuerdo una vez, hace unos 5 años, que quise hacer una pequeña reforma en la cocina. Sofía me convenció de que no era necesario, que era un gasto inútil. Mamá, tu cocina está perfecta. Mejor guarda ese dinero para tu vejez, para cualquier emergencia, me dijo. Y yo, confiando ciegamente, le hice caso. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esas eran las primeras grietas en el muro de mi confianza, pequeñas señales que mi corazón de madre se negaba a ver. Ella siempre estaba al tanto de mis propiedades, de mis papeles, de cada centavo que entraba o salía. Yo lo atribuía a su amor y preocupación, pero la verdad, mis queridos, era mucho más oscura. El día que mi mundo se hizo pedazos no fue un día cualquiera. Era un martes soleado, de esos que invitan a la tranquilidad. Yo estaba en mi jardín, regando mis geranios, cuando el cartero llegó con una carta certificada. Era del banco. Al principio, no le di importancia. Pensé que sería algún aviso de rutina. Pero al abrirla, mis manos comenzaron a temblar. No era un aviso.
Era una notificación de que mi cuenta de ahorros, la que había guardado con tanto esmero durante décadas, estaba casi vacía. Vacía, mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo era posible? Yo no había hecho ningún retiro grande. Corrí al teléfono y llamé a Sofía. Hija, ¿sabes algo de esto? Mi cuenta está casi en ceros. Su voz, al otro lado de la línea, sonó. Extraña, evasiva. Ay, mamá, qué raro. Déjame investigar. Seguro es un error del banco. Ya sabes cómo son. Me tranquilizó, o eso creí. Pero la inquietud se instaló en mi pecho como una piedra. Esa noche no pude dormir. Algo no cuadraba. Al día siguiente, decidí ir al banco yo misma. Pedí un extracto detallado de mis movimientos. Y lo que vi, mis queridos, me dejó sin aliento. Retiros constantes, transferencias a cuentas desconocidas, y lo peor, una serie de documentos firmados con mi nombre, autorizando esas transacciones. Pero esa no era mi firma. Era una imitación burda, pero lo suficientemente parecida como para engañar a cualquiera. Y entonces, el golpe final. Entre los papeles, encontré una copia de un documento legal, una solicitud de poder notarial total sobre mis bienes, firmada por Sofía. No solo eso, sino que había una cláusula que me declaraba incapaz de manejar mis propios asuntos. Mi propia hija, la que yo había criado con tanto amor, estaba intentando despojarme de todo, de mi dignidad, de mi autonomía. El suelo se abrió bajo mis pies. La traición no era solo financiera, era un ataque a mi propia existencia. En ese momento, mis queridos, sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Cómo pudo mi Sofía hacerme esto? Los días que siguieron fueron una pesadilla. Intenté hablar con Sofía, pero ella se volvió una experta en evadirme. Si la llamaba, no contestaba. Si iba a su casa, siempre tenía una excusa para no verme o para que no habláramos a solas. Ay, mamá, estoy tan ocupada con los niños, no es el momento, mamá, estoy estresada. Sus ojos, antes tan dulces, ahora tenían un brillo frío, casi desconocido. No solo eso, sino que empezó a manipular a mis nietos. La abuela está un poco confundida últimamente, les decía. No le hagan caso si dice cosas raras. Mis propios nietos, a quienes tanto amaba, empezaron a mirarme con una mezcla de pena y desconfianza. Me sentía aislada, sola, como si una telaraña invisible me estuviera envolviendo. Sofía incluso empezó a controlar mis visitas. Si alguna amiga me llamaba, ella se encargaba de decir que yo estaba indispuesta o descansando. Poco a poco, mis amistades se fueron alejando, creyendo que yo ya no quería ver a nadie. Hubo momentos en que la desesperación me invadió. ¿Qué podía hacer una anciana de 75 años contra su propia hija? Ella era joven, enérgica, y yo me sentía débil, traicionada. Lloraba en silencio por las noches, recordando los sacrificios que hice por ella, las promesas que me hizo. Todo. ¿Había sido una farsa? Era yo tan ciega que no vi la verdadera naturaleza de mi hija, pero en medio de esa oscuridad, una pequeña chispa de dignidad se encendió en mi interior. No podía permitir que me hiciera esto. No podía permitir que me quitara mi vida, mi independencia, mi historia. Había luchado demasiado para llegar hasta aquí. Había sobrevivido a tantas cosas, y ahora iba a rendirme ante la avaricia de mi propia hija. Jamás. Fue entonces cuando recordé a mi vieja amiga, doña Carmen. Ella siempre fue una mujer fuerte, de carácter, y muy inteligente. Sofía había logrado que nos distanciáramos, pero yo sabía que Carmen era la única persona en quien podía confiar ciegamente. Con el corazón latiéndome a 1000, busqué su número en mi vieja agenda y la llamé. Su voz, al otro lado de la línea, fue un bálsamo. Clotilde. ¿Dónde te habías metido? Te he llamado 1000 veces y Sofía siempre me decía que estabas mal. Le conté todo, con la voz entrecortada por las lágrimas y la rabia. Carmen me escuchó con paciencia, y al final, me dijo, Clotilde, no estás sola. Vamos a luchar. Esa muchacha no se saldrá con la suya. Ella me ayudó a buscar un abogado, uno de confianza, que no se dejara intimidar. No fue fácil. Sofía, al enterarse de que yo estaba buscando ayuda legal, redobló sus ataques. Me amenazó, me gritó,
me dijo que me internaría en un asilo si seguía con mis locuras. Pero cada amenaza, cada grito, solo fortalecía mi determinación. Ya no era la Clotilde ingenua y confiada. Era una leona herida, dispuesta a defender lo que era suyo. En esos días, me preguntaba, ¿cómo pude ser tan ciega? ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien cercano? Cuéntamelo en los comentarios. La abuela Clotilde quiere saber. El abogado me explicó que teníamos que reunir pruebas, que cada detalle importaba. Y así, con la ayuda de Carmen, empecé a buscar. Revisé viejos documentos, extractos bancarios, cartas. Descubrí que Sofía había estado falsificando mi firma no solo en el banco, sino también en otros documentos, como la venta de un pequeño terreno que yo tenía y que ni siquiera recordaba. La magnitud de su engaño era abrumadora. Pero cada prueba que encontraba, cada mentira que desenmascaraba, me daba más fuerza para seguir adelante. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y no iba a temblar. El día de la confrontación final llegó. No fue en un juzgado, sino en mi propia casa, el lugar que Sofía intentó arrebatarme. Mi abogado, el señor Ramírez, y doña Carmen estaban conmigo. Habíamos citado a Sofía con la excusa de una reunión familiar importante. Ella llegó, con su sonrisa habitual, esa que ahora me parecía tan falsa. «Mamá, ¿qué es todo esto? ¿Por qué tanto misterio?», preguntó, intentando parecer inocente. Yo la miré fijamente, con una calma que ni yo misma sabía que poseía. «Sofía», le dije, mi voz firme, «ya no hay misterios entre nosotras. Sé lo que has estado haciendo». Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero rápidamente intentó recomponerse. «No sé de qué hablas, mamá. Estás confundida». El señor Ramírez intervino, colocando sobre la mesa una pila de documentos, los extractos bancarios, las copias de las firmas falsificadas, el documento de la solicitud de poder notarial y la prueba de la venta del terreno. «Señorita Sofía», dijo el abogado con voz grave, «tenemos pruebas irrefutables de que usted ha estado cometiendo fraude y falsificación de documentos. Su madre, la señora Clotilde, ha decidido tomar acciones legales». El rostro de Sofía se puso pálido. La máscara de inocencia se resquebrajó, revelando una mezcla de pánico y rabia. «Mamá, ¿cómo pudiste? Soy tu hija. Esto es una locura. ¿Estás senil?» «No, Sofía», le respondí, mi voz resonando en la habitación. «La locura es la tuya, la de creer que podías robarme mi vida, mi dignidad. Yo no estoy senil. Estoy despierta. Y estoy cansada de tus mentiras». Ella intentó argumentar, gritar, manipular. Dijo que lo hacía por mi bien, que yo ya no podía cuidarme sola. Pero sus palabras sonaban huecas, vacías de verdad. El señor Ramírez le explicó las consecuencias legales de sus acciones, las penas que podría enfrentar. Sofía, por primera vez, pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. Su arrogancia se derrumbó, dejando ver a una mujer asustada y acorralada. «Tienes dos opciones, Sofía», le dije, con una autoridad que me sorprendió a mí misma. «O devuelves cada centavo que tomaste, renuncias a cualquier pretensión sobre mis bienes y te alejas de mi vida, o enfrentas las consecuencias legales. La decisión es tuya». Hubo un largo silencio. Sofía me miró, no con amor, sino con una mezcla de odio y desesperación. Pero sabía que estaba vencida. La leona había despertado, y ella no tenía cómo enfrentarla. Bloco 6, resolución y nueva vida. Sofía, acorralada por las pruebas y la amenaza legal, no tuvo más remedio que ceder. En los días siguientes, con la supervisión de mi abogado, se vio obligada a devolver hasta el último centavo que había tomado de mi cuenta. Tuvo que firmar documentos renunciando a cualquier derecho sobre mis propiedades y a la solicitud de poder notarial. Fue un proceso doloroso, sí, pero cada firma, cada transferencia de regreso a mi nombre, era un paso hacia mi libertad. Mis nietos, al principio confundidos, empezaron a entender la verdad gracias a la intervención de doña Carmen y el abogado, quienes les explicaron la situación de una manera delicada. Fue difícil para ellos, lo sé, pero al final, comprendieron que su abuela no estaba loca, sino que había sido víctima de un engaño. Poco a poco, la relación con ellos se fue reconstruyendo, basada ahora en la verdad y en el respeto. Sofía, por su parte, se alejó. No hubo más llamadas, no más visitas. La relación se rompió por completo. Fue un duelo, sí, el duelo por
La hija que yo creía tener, por la relación que yo pensaba que existía. Pero también fue un alivio inmenso. Era como si me hubieran quitado un peso enorme de encima, un peso que había cargado durante años sin siquiera saberlo, con mi vida. Y mis finanzas de nuevo bajo mi control, empecé a redescubrirme. La casa, antes llena de la sombra de la traición, ahora se sentía como un santuario de paz. Volví a mis geranios, a mis libros, a mis viejas recetas de cocina. Doña Carmen se convirtió en mi compañera inseparable, y juntas, empezamos a hacer cosas que habíamos pospuesto por años. Tomamos clases de pintura, nos unimos a un club de lectura, y hasta empezamos a dar paseos por el parque todas las mañanas, pero lo más importante, mis queridos, es que encontré un nuevo propósito. Al ver a otras personas mayores en mi comunidad, me di cuenta de que muchas eran vulnerables, y que no todas tenían una Doña Carmen a su lado. Decidí usar mi experiencia para ayudar. Con la ayuda de mi abogado, organicé charlas informativas en el centro comunitario sobre cómo protegerse de fraudes y abusos, especialmente cuando vienen de personas cercanas. Compartí mi historia, no con resentimiento, sino con la sabiduría de quien ha aprendido una dura lección. Mi vida, a mis 75 años, no solo se recuperó, floreció. Aprendí que la edad no es un límite para la resiliencia, para la dignidad, para el amor propio. Descubrí que la verdadera familia no siempre es de sangre, sino de corazón, de quienes te apoyan y te respetan. Y lo más hermoso de todo, mis queridos, es que por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. Libre de cargas, libre de mentiras, libre para vivir los años que me quedan con la paz y la alegría que siempre merecí, y así termina mi historia. Mis queridos. Una historia que me enseñó que la vida, incluso en la vejez, puede sorprendernos con desafíos inesperados, pero también con una fuerza interior que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Aprendí que el amor puede cegar, sí, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando eso pasa, debemos tener el valor de elegirnos a nosotras mismas, de defender nuestra dignidad, sin importar lo doloroso que sea. No fue fácil, pero cada lágrima, cada lucha, valió la pena. Hoy, miro hacia atrás y no siento rencor, sino gratitud. Gratitud por haber despertado a tiempo, por haber encontrado el apoyo necesario, y por haber descubierto que la verdadera felicidad reside en la paz interior y en la libertad de ser quien realmente eres. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Para sanar, para florecer. Si mi relato te tocó el corazón, no olvides dejar un me gusta para que la abuela Clotilde sepa que te gustó. Y claro, suscríbete al canal para no perderte más historias emocionantes como esta. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si tuvieras que enfrentar una traición así? ¿Cómo encontraste la fuerza para superar un momento difícil en tu vida? A la abuela Clotilde le encanta leer sus relatos. Un beso muy fuerte y hasta la próxima.